Hola, bueno, vamos a tener un webinar sobre el manejo anestésico del trasplante renal, tanto en el donante vivo como en el donante cadavérico. Yo soy Macarena Ricese, formo parte del staff de ITAC, de Instituto de Trasplante y Alta Complejidad. Y bueno, vamos a hablar un poquitito sobre este tema, con algunas cuestiones que están en debate aún. Lo primero que quiero dejar claro es qué es la enfermedad renal terminal. Esta se va a definir como una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados o cuando se necesita terapia de reemplazo renal. Siempre la diabetes es la causa más frecuente de esta enfermedad renal terminal y le siguen otras patologías como glomerulonefritis, poliquistosis renal, pielonefritis e hipertensión. Una vez que nosotros realizamos el trasplante en estos pacientes que tal vez vienen dializando hace años, 2, 3 veces por semana, la supervivencia de ese injerto luego de 2 años es más del 80%, ¿sí? En donantes cadavéricos. Y cuando el donante es un donante vivo, es mayor al 90%. La tasa de supervivencia general es mayor al 95%, lo que es realmente un montón, teniendo en cuenta además el cambio en la calidad de vida, ¿sí? Para estos pacientes post-trasplante. Bien, en nuestro contexto, lo importante es que el correcto manejo perioperatorio del paciente no va solo a radicar en las posibles complicaciones que puedan acontecer en el receptor, sino en el injerto, ¿sí? Es como si nosotros tuviésemos dos componentes importantes a tener en cuenta durante la cirugía: el paciente y el órgano, ¿sí? Tenemos que cuidar las dos cosas. El fallo del injerto está íntimamente asociado al tiempo de isquemia fría y a una inadecuada perfusión del mismo durante el acto quirúrgico. La isquemia fría es el clampeo vascular en el donante hasta el desclampeo vascular y la perfusión del injerto en el receptor, ¿sí? Antes se decía que en el trasplante cadavérico podía ser menor a 36 horas, recientemente se acortó y ese tiempo de isquemia fría debería ser menor a 30 horas en el donante cadavérico y menor a 20 minutos en el donante vivo, ¿sí? Y tenemos otro término, además de la isquemia fría, que se va a escuchar mucho, que es el término isquemia caliente, que es el periodo en el cual el injerto está sin perfusión sanguínea efectiva y permanece a temperatura corporal sin la protección del frío ni el líquido de preservación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede dar esto? Si el donante está en asistolia o el tiempo entre que el cirujano, hace el clampeo vascular y coloca la solución de preservación, ¿sí? Son los dos momentos en donde tenemos isquemia caliente. Bien, el paciente que tiene enfermedad renal terminal es un paciente complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es muy superior el riesgo que en la población general, ¿sí? Se vio en una revisión ERAS en donde se menciona que el riesgo cardiovascular es 5 a 30 veces mayor que en la población general, es altísimo, con una alta prevalencia de hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, ¿sí? O sea que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo totalmente independiente para eventos cardiovasculares, ¿sí? Tanto en el pre como en el posoperatorio. De hecho, los eventos cardiovasculares son la causa más frecuente de muerte en estos pacientes en el posoperatorio, ¿sí? Por supuesto, son pacientes que tienen alteración en el estado ácido-base, tienen un estado de acidosis constante, riesgo de hipercalemia, anemia y disfunción plaquetaria urémica. Esa disfunción plaquetaria se produce justamente por esa falla urémica, con alteración en la adhesión plaquetaria, en la activación y en la agregación, ¿sí? Son pacientes con anemia crónica, esto es por disminución de la producción de eritropoyetina y por supresión medular, por el aumento de urea, también por el síndrome urémico, por déficit de vitamina B12, por déficit de vitamina B6, ¿sí? Por lo general, nosotros, al menos en nuestro centro, y es lo que está indicado,
que con una hemoglobina menor a 9, en el perioperatorio uno debería tratar al paciente con eritropoyetina, ¿sí? Para aumentar o para mejorar, ¿sí? Esa hemoglobina. Bien, además tienen gastropatía diabética en el contexto de que sean diabéticos. Esto va a ser realmente importante, quiero decir, en la inducción anestésica. Son pacientes con accesos vasculares muy dificultosos por la diálisis, por la cantidad de accesos vasculares que van teniendo en el tiempo, ¿sí? Generalmente antes de tener un método definitivo de diálisis, estos pacientes tienen catéteres centrales, Cook y demás, que hace que se trombosen los accesos, entonces tienen accesos vasculares muy dificultosos. Y en nuestro caso, que nos importa muchísimo, una volemia bastante difícil de estimar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede venir recién dializado o puede tener una congestión pulmonar terrible porque no dializa hace 3 días, ¿sí? Hay que recordar, más que nada en el trasplante cadavérico, que esto es una cirugía que es de urgencia, se considera de urgencia. Entonces el paciente no siempre está en condiciones ideales. Distinto es cuando el trasplante es en un donante vivo, en donde, bueno, la preparación del paciente es muy diferente. Por eso la charla se va a centrar más que nada en el trasplante cadavérico, ¿sí? Y además tienen hipoalbuminemia, por lo que el transporte de drogas va a estar alterado también. Bien, ¿qué tenemos que evaluar en el preoperatorio? ¿Sí? Preguntas útiles para hacerle al paciente. ¿Cuándo fue la última diálisis? ¿Por qué es importante esto? Justamente por lo que hablé antes. Porque tienen una volemia muy difícil de estimar, entonces, a ver, ¿cuánto dializó? Y como dice la segunda pregunta, ¿cuánto ultrafiltró? ¿Sí? Nos va a hacer una idea de si el paciente está sobrecargado o no. ¿Qué potasio tiene actualmente? ¿Sí? Por supuesto, si dializó hace poco tiempo, el potasio va a estar en mejores condiciones que si dializó hace 3 días, por ejemplo. ¿Qué bicarbonato tiene? ¿Qué pH? ¿Qué hemoglobina? Como dijimos antes. Evaluar la necesidad de realizar ecocardiograma, ¿sí? En realidad, la Asociación Europea de Cardiología y Anestesiología dice que con un electrocardiograma de 12 derivaciones y un riesgo cardiológico es más que suficiente. Solo en casos determinados vamos a utilizar el ecocardiograma, ¿sí? Sin embargo, el American College de Cardiología dice que, bueno, el ecocardiograma sí se recomienda en todos los pacientes. Lo que hacemos en nuestro medio es un riesgo cardiológico y electrocardiograma de 12 derivaciones está muy bien, ¿sí? Bien, evaluar si el paciente tiene fístula arteriovenosa o se hace diálisis peritoneal, ¿sí? ¿Esto por qué nos va a importar? Porque tenemos que proteger mucho esa fístula arteriovenosa en el contexto de que el paciente la tenga, ¿sí? Tenemos que evitar colocar el manguito de presión arterial sobre ese lado porque corre riesgo de trombosis esa fístula y es recontra importante preservarla porque en la mayoría de los casos, post-trasplante el paciente tiene que dializar, ¿sí? Entonces nosotros debemos preservar y si no, generar un medio para el cual el paciente pueda dializar. Si el paciente dializa por diálisis peritoneal, ese catéter por riesgo de infección, por riesgo de filtrado hacia el peritoneo, no debe utilizarse en el posoperatorio, justamente porque la incisión inguinal y el trasplante es retroperitoneal, puede haber un filtrado hacia el peritoneo, entonces deja de usarse y ahí nosotros debemos colocar un catéter de tipo Cook durante el acto quirúrgico para que el paciente dialice después, ¿sí? Y como dijimos, también evaluar si el paciente es diabético para determinar qué tipo de inducción vamos a hacer por el riesgo de aspiración. Bien, con respecto a las diferencias entre el trasplante del donante vivo versus el trasplante cadavérico. La programación es clave, ¿sí? El paciente trasplante vivo se programa, entonces se dializa, podemos tener estudios prequirúrgicos actualizados, conocemos el receptor, el tiempo de isquemia fría es menor, ¿sí? Por lo que en reglas generales el resultado, ¿sí? Es mejor. Bien,
En trasplante con donante fallecido, todo lo contrario. El tiempo de isquemia fría es prolongado y eso se va a asociar con peor evolución, mayor incidencia de delay graft function y en el cadavérico eso determina que la protección hemodinámica y metabólica del receptor todavía tenga muchísimo más peso y esa es nuestra función clave. Con respecto al monitoreo durante el acto quirúrgico, lo básico obligatorio es electrocardiograma continuo, ¿sí? De conectar todas las derivaciones, 5 derivaciones, saturación, capnografía, temperatura, presión arterial no invasiva. La presión arterial invasiva está indicada solo en determinados casos específicos, pacientes con cardiopatía severa, con deterioro grave del ventrículo, ¿sí? Si no, no sería necesaria de forma rutinaria. Vamos a medir glucemia y estado ácido-base en el preoperatorio, previo al desclampeo, y vamos a realizar un laboratorio posterior al desclampeo que tenga estas cosas básicas: estado ácido-base, calcio iónico, glucemia, ¿sí? Recontra importante en estos pacientes controlar la relajación neuromuscular, ¿sí? Si tenemos y contamos con BIS, por supuesto, usarlo, ¿sí? Para empezar la cirugía, en los receptores adultos con tener una o dos vías periféricas adecuadas es genial, ¿sí? Está perfecto. Son, como dijimos, pacientes con accesos muy dificultosos, por lo que no vamos a tener vías periféricas de gran calibre. Vamos a tratar de colocar la del mayor calibre posible. No siempre es lo mejor. Así que vamos a empezar la cirugía con el calibre que tengamos. Automáticamente, después vamos a poner una vía central o un catéter Cook. Si el paciente tiene fístula arteriovenosa y por ende dializa por ahí y en el post-trasplante va a poder dializar por esa fístula, vamos a colocar una vía central. Si hace diálisis peritoneal, como dijimos antes, vamos a colocar un catéter Cook triple lumen, ¿sí? Vamos a dejar el lumen más pequeño para utilizar nosotros durante la cirugía, ¿sí? Bien, con respecto a el manejo anestésico, hay que tener en cuenta que en la enfermedad renal terminal, la disminución de la masa magra, la hipoalbuminemia, la acidosis, la hiperuricemia y la hipervolemia van a afectar la farmacocinética y la farmacodinamia de gran cantidad de fármacos, por lo que las dosis de estos deben ser ajustadas. Con respecto a la inducción anestésica, nosotros tenemos tres grandes amenazas. Una de ellas es la hipotensión, la segunda, la aspiración en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, y por ende gastroparesia, y la hipercalemia con posibilidad de producción de arritmias, ¿sí? Bien, con respecto de nuevo a la inducción, vamos a tener en cuenta, dependiendo del paciente, determinada situación, determinada conducta razonable, ¿sí? Si el paciente es un paciente cardiópata, con hipertensión pulmonar, como dijimos antes, con un ventrículo, una FI baja, bueno, podemos usar en la inducción. Etomidato va a ser una inducción titulada. Vamos a ver después, en las siguientes diapositivas, qué drogas elegir en cada contexto, ¿sí? ¿Y por qué? Diabéticos con gastroparesia, vamos a considerar, como dijimos, una inducción de secuencia rápida. El relajante muscular que utilizaremos para eso va a depender del potasio del paciente, ¿sí? Si el potasio es elevado, ¿cómo decimos elevado? ¿Cuándo decimos elevado en este paciente? Más de 5,5 de potasio, vamos a tratar de evitar la succinilcolina y vamos a hacer una secuencia rápida con rocuronio. Y bueno, para mantener la relajación, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero lo que mejor perfil renal tiene es el rocuronio, ¿sí? Siempre evaluando el monitoreo de la relajación muscular de forma constante. Bien, con respecto a las drogas a utilizar en la inducción, las benzodiazepinas deben usarse con criterio restrictivo, ¿sí?
pueden ser útiles como ansiolíticos, pero bueno, sabemos que los metabolitos se eliminan por vía renal, ¿sí? Y pueden acumularse. Y además la hipoalbuminemia que tienen estos pacientes aumenta la fracción libre, lo que eso va a requerir una disminución de más o menos el 30% de la dosis ajustada por peso. Con respecto al propofol, es seguro utilizarlo. Estos pacientes suelen tener un volumen de distribución mayor, entonces en muchas ocasiones la dosis que necesitamos es mayor. Y con respecto al etomidato, se puede utilizar, como dijimos, en pacientes que tengan, por ejemplo, una función ventricular disminuida. La supresión suprarrenal asociada al uso de etomidato es de corta duración y de poca relevancia en estos pacientes que además reciben tratamiento constante con corticoides. Bien, con respecto a el uso de opioides, el fentanilo es el que mejor perfil tiene renal. Entonces, al tener metabolismo hepático y al no tener metabolitos activos clínicamente relevantes, es el opioide de elección en estos pacientes. El remifentanilo tiene un metabolismo plasmático, su duración es corta, así que también lo podemos usar sin ningún tipo de problema. Y la morfina, como analgésico, la vamos a utilizar con cautela porque tiene el metabolito que se elimina por vía renal, así que la vamos a utilizar como analgésico, por supuesto, pero teniendo en cuenta que hay que realizar un ajuste de dosis de un 25 a un 30%. Bueno, podríamos decir que el ítem más discutido en la inducción y mantenimiento después de la anestesia en el enfermo renal crónico es la utilización de relajantes musculares, ¿sí? Como dijimos, pacientes que tienen potasio mayor a 5,5 no se recomienda la utilización de succinilcolina. El atracurio, uno diría, bueno, pero el atracurio no se elimina por vía renal, tiene un metabolismo de Hoffman y por estereasas plasmáticas, entonces podríamos usarlo de forma segura, pero hay que tener en cuenta que este metabolismo depende del pH y de la temperatura, y estamos en pacientes que tienen acidosis metabólica crónica. Entonces, el metabolismo de esas drogas se va a demorar, ¿sí? Así que no sería como el relajante a elegir, ¿sí? En este trasplante renal. Además, libera histamina, esa histamina puede producir hipotensión y perjudicar la perfusión del injerto. Tenemos que tener en cuenta que tal vez durante el acto anestésico, durante la cirugía, tengamos que volver a realizar dosis de relajantes musculares. Entonces esto empieza a cobrar relevancia no solo en la inducción, sino durante todo el procedimiento, ¿sí? Si existe relajación residual, hay que recordar que la neostigmina se elimina por vía renal y que su vía media se puede prolongar y puede generar bradicardia, bloqueo B y efectos colinérgicos prolongados. Y en reglas generales, el paciente renal al que le vamos a hacer un monitoreo neuromuscular constante y estricto necesita reversión de la relajación muscular, ¿sí? Entonces, cobra muchísima relevancia la utilización de neostigmina. Bien, con respecto al rocuronio, tiene un 70% de metabolismo hepático, un 30% de metabolismo renal y nos puede ser recontraútil para casos de secuencia de inducción rápida en el contexto de no poder usar succinilcolina. Y de nuevo, si tenemos que hacer una reversión de esa relajación muscular, vamos a tener que usar Sugamadex y sabemos que ese binomio Sugamadex-rocuronio se elimina por vía renal, entonces tampoco sería ideal. Pero bueno, se ve que el relajante muscular que tiene mejor perfil es el rocuronio y ese binomio rocuronio-sugamadex, ¿sí? Bueno, como dije antes, en la enfermedad renal terminal el problema no es solo elegir el relajante, sino medir objetivamente la recuperación neuromuscular, ¿sí? El atracurio es una estrategia razonable para el trasplante renal siempre que se use ese monitoreo neuromuscular, se evite la acidosis, que eso es prácticamente imposible y más en el contexto después del desclampeo. Sí, la hipotermia, que lo podemos manejar, por supuesto, y que se administre neostigmina ante la recuperación parcial, ¿sí? El rocuronio ofrece una reversión más rápida y confiable gracias al Sugamadex y es especialmente útil en la secuencia rápida, pero también el uso en la falla renal es controvertido, ¿sí?
Pero bueno, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con que ningún relajante muscular es ideal, ¿sí? Ninguno podemos decir, bueno, este es ideal para el paciente en el trasplante renal. Sí podemos decir que el rocuronio con el Suvamax es el que mejor perfil tiene, ¿sí? ¿Se puede usar atracurio? Se puede usar perfectamente, pero siempre que tengamos un estricto monitoreo de la función neuromuscular. Bien, con respecto al mantenimiento de la anestesia, podemos hacer una anestesia general balanceada, podemos utilizar TIVA. Ahí se está estudiando en realidad si es mejor usar inhalatorios o si hacer TIVA con Propofol. Se vio en un estudio que se está realizando que el Propofol tendría un buen perfil renal, ¿sí? Un efecto protector frente al daño. Pero bueno, la verdad es que lo único que hay es un ensayo clínico aleatorizado que compara ambos y que no muestra grandes diferencias. Sin embargo, veremos en un tiempo qué dicen de este efecto protector renal del propofol. Bien, con respecto al manejo hemodinámico durante el trasplante, lo más importante a tener en cuenta es que el injerto necesita presión de perfusión, ¿sí? ¿Qué necesitamos durante todo el implante y antes de reperfundir, o sea, antes del desclampeo vascular? Evitar la hipotensión, ¿sí? Corregir la hipovolemia. Vamos a depender, como dijimos al comienzo de la clase, de el grado de volemia del paciente, si dializó o si no dializó. Eso nos va a dar una indicación de cuánto líquido vamos a tener que darle a ese paciente, con cuánto líquido vamos a tener que expandirlo. Vamos a tener que tratar la vasodilatación, ¿sí? Antes se trataba de no usar vasopresores, hoy en día eso se vio que es perjudicial no usar vasopresores, así que los vamos a utilizar. Mantener un buen delivery de oxígeno, por ende, hacia ese injerto y mantener la normotermia. Es sumamente importante mantener la normotermia en estos pacientes en donde que se van a expandir con grandes cantidades de líquido, mantener los líquidos tibios, ¿sí? Y otros medios de aumento de temperatura corporal. Bien, la hipotensión sostenida es probablemente más dañina para el injerto que el uso racional y titulado de vasopresores. Nosotros tenemos que tratar esa vasoplejía, como dije antes, y mantener una presión arterial media entre 70 y 100 milímetros de mercurio para favorecer la perfusión del injerto, ¿sí? No siempre es posible en estos pacientes, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo manejando la cantidad de líquidos que vamos a darle a ese paciente y los vasopresores para que esto sea así. Bien, con respecto a esto, los donantes cadavéricos, los receptores ancianos, pacientes que están recibiendo su segundo trasplante o aquellos que tienen poliquistosis renal y ese es el motivo de la enfermedad renal terminal, van a requerir durante el acto quirúrgico mayor cantidad de vasopresores, ¿sí? Y eso se va a relacionar con mayor mortalidad y mayor rechazo del injerto. No por el uso de vasopresores, sino por el receptor y el órgano en sí. Bien, como dije, antes se decía que si uno daba vasopresor iba a generar vasoconstricción renal e iba a reducir la perfusión del injerto. Y hoy lo que se dice es que si el paciente está hipotenso, el injerto después del desclampeo recién reperfundido también está hipoperfundido, ¿sí? Bien, ¿qué vasopresores vamos a utilizar? Noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina es el vasopresor que se utiliza de forma más razonable. Podemos utilizar fenilefrina en bolos en el contexto de frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Antes se usaba dopamina, actualmente ya no se usa porque se vio que en estos pacientes tiene un perfil bastante menos predecible. Bien, otro ítem a discutir, o mejor dicho, que estuvo en discusión muchos años, así como el relajante muscular, es la fluidoterapia, ¿sí? ¿Cómo debemos expandir a estos pacientes previo al desclampeo, ¿sí? Para mantener la volemia y el delivery de oxígeno después al injerto de la forma más adecuada posible. Antes se decía que había que cargar de volumen hasta que el paciente tuviese una PVC alta, ¿sí?
Hoy en día este concepto ya no se utiliza, de hecho, no se mide PVC durante el trasplante renal porque se vio que no sirve, ¿sí? Y la cantidad de fluidos se debe individualizar, ¿sí? Como dijimos, mediante el interrogatorio y saber cuándo dializó el paciente, cuánto líquido se sacó, ¿sí? Por supuesto, a través de la respuesta a los fluidos, en lo posible con monitoreo dinámico, como presión de pulso, gasto cardíaco, ecocardiografía, si está disponible y se sabe manejar, ¿sí? Eh, pero el objetivo de todo esto es mantener la volemia efectiva y la presión de perfusión adecuada del injerto, evitando la hipovolemia y la sobrecarga hídrica. Sí tenemos que encontrar un balance entre estos dos extremos, de forma constante. Bien, ¿qué líquido utilizar para esa expansión? Bueno, uno tendería a decir que lo ideal sería usar solución fisiológica porque las soluciones balanceadas como el Ringer lactato tienen más potasio, entonces en pacientes que ya están hipercalémicos uno no querría, ¿sí? Aumentar más ese potasio, pero en realidad lo que se vio es que la acidosis metabólica que genera la solución fisiológica genera más hipercalemia que el Ringer lactato. Así que el consenso de ASA concluye que no hay evidencia para el uso rutinario de albúmina, como dice, perdón, en la tabla anterior que yo no les dije, uso rutinario de albúmina, no, ¿sí? Por eso no lo toqué. Almidones y albúmina, no para expansión, solución fisiológica, no para expansión, Ringer lactato, sí, que es lo que dice en esta diapositiva. Y controlar esa fluidoterapia evaluando, mejor dicho, la respuesta sin medir PVC. Bien, previo al desclampeo, ¿sí? Es una diferencia importante entre trasplante adulto y pediátrico, justamente en la utilización de diuréticos previo al desclampeo. En adultos se va a utilizar 10 minutos antes, en pediátricos se va a usar post-desclampeo el diurético. Se puede usar manitol o se puede usar furosemida. Lo importante es seguir el protocolo del equipo de trasplante, ¿sí? No hay ningún estudio que afirme que la utilización de diuréticos va a mejorar la función del injerto o a reducir el tiempo en el que ese injerto va a comenzar a funcionar. No hay evidencia, la verdad, pero en la mayoría de los centros se utilizan estos diuréticos, ¿sí? Bien, manitol antes de la reperfusión del injerto, dosis de 0,25 a 0,5 gramos kilo de peso por su efecto osmótico, diurético y potencial atenuador de la lesión por isquemia reperfusión. En esta tabla lo que se muestra es qué efecto va a tener el manitol y qué potencial beneficio va a tener sobre el paciente. Digo potencial beneficio porque justamente está estudiado que no se sabe si mejora o no, ¿sí? Entonces, la expansión intravascular transitoria que genera el manitol mejoraría la perfusión renal de forma inicial, ¿sí? Se vio que elimina radicales libres, por lo que va a atenuar la isquemia por reperfusión, disminuye el edema celular, lo que generaría protección tubular, y aumenta la liberación de prostaglandinas, por lo que se va a generar vasodilatación, ¿sí? Entonces, esos son los efectos del manitol, posibles beneficios, ¿sí? Vuelvo, no está estudiado que los beneficios realmente existan. Se sigue haciendo en la mayoría de los centros. Y furosemida es el diurético más utilizado. En dosis altas por protocolo siempre se da entre 100 y 200 miligramos endovenosos en bolo, ¿sí? Unos 10 minutos previo al desclampeo. Uno siempre debe estar comunicado con el cirujano debe avisarnos cuándo va a hacer el desclampeo vascular y ahí o decirnos, en 5 minutos voy a hacer el desclampeo, entonces ahí nosotros vamos a proceder a o pasar el manitol o a hacer la furosemida, ¿sí? No los dos, sino uno u otro. Vuelvo lo que se haga como protocolo en el centro donde estén. Bien, la furosemida es un diurético de asa, por ende va a aumentar la diuresis del injerto.
bloquea el cotransportador sodio-cloropotasio, 2-cloropotasio, por lo que disminuiría el consumo energético tubular y tiene como una prevención teórica de producción de cilindros hialinos, lo que desobstruiría los túbulos, así que tendría un beneficio. Bien, con respecto a la terapia inmunosupresora, estos pacientes están seguidos por el equipo de nefrología y suelen tener indicada de forma muy estricta la terapia inmunosupresora previa, ¿sí? Durante y posterior al trasplante, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que conocer que existen dos fases, que son la inducción y la de mantenimiento en esa terapia inmunosupresora, nuestra principal función va a estar en la fase de inducción, ¿sí? Esa fase de inducción es donde se administra la terapia inmunosupresora alrededor del momento del trasplante, ¿sí? ¿Y para qué se va a utilizar? Para prevenir el rechazo agudo en el periodo de mayor actividad inmune, ¿sí? Que es justamente el peritrasplante. Y la fase de mantenimiento, que nosotros no vamos a tener nada que ver en esta, es la que se realiza para la tolerancia funcional del injerto a largo plazo para minimizar toxicidad, infección y neoplasias. Bien, como dijimos, nos centramos en la fase de inducción. El inmunosupresor que más se utiliza es la timoglobulina en dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilo de peso y eso se pasa en 5 horas, en bomba a 5 horas. Es un anticuerpo policlonal, antilinfocitario, que genera depresión linfocitaria profunda y que puede producir fiebre, escalofríos, hipotensión, broncoespasmo, shock anafiláctico y citopenias. Por lo que durante toda la infusión hay que vigilar de forma muy estricta la presión arterial, la posibilidad de que haga un broncoespasmo o un shock anafiláctico y la reacción transfusional. Por eso suele administrarse junto con dexametasona y difenhidramina. Generalmente se administra la dexametasona y la difenhidramina antes de empezar la infusión por timoglobulina y esta misma se hace en lo posible por vía central, catéter Cook, lo que disponga el paciente, no por vía periférica, ¿sí? Bien, también se administra una dosis de 500 miligramos endovenoso de metilprednisolona. Hay que controlar por eso de forma estricta la glucemia, además puede generar justamente lo que no queremos, que es retención hidrosalina, leucocitosis y en ancianos delirio posoperatorio, ¿sí? En muchos casos, depende de nuevo del centro, el paciente viene con esta dosis de metilprednisolona ya administrada. Y en el donante vivo, la timoglobulina en muchos casos también, ¿sí? En el donante cadavérico, en la mayoría de los casos tenemos que hacer nosotros toda la fase de inducción, ¿sí? La dexametasona, la difenhidramina, la timoglobulina y la metilprednisolona. Bien, una vez que nosotros hicimos la expansión, controlamos la tensión arterial, pasamos la terapia inmunosupresora, va a llegar el momento del desclampeo. Como dijimos, tenemos que estar constantemente conectados con el equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico tiene que avisarnos cada paso a seguir, tiene que avisarnos antes del desclampeo para que nosotros podamos preparar el escenario, ¿sí? El desclampeo va de la mano de una hipotensión severa, ¿sí? De liberación de radicales libres a la sangre, de hipercalemia. Entonces nosotros debemos, ¿sí? Estar preparados. ¿Con qué? Con una tensión arterial media adecuada, ¿sí? Por ende necesitamos tener 70 a 100 milímetros de mercurio de presión media. Necesitamos tener el paciente con una temperatura adecuada, el laboratorio con un potasio por lo menos conocido, ¿sí? Como dice acá, razonablemente controlado. No podemos pretender un potasio normal, ni para empezar la cirugía, ni durante la cirugía. Es imposible. La acidosis corregida solo si es extremadamente significativa y si hay un cambio brusco entre el laboratorio de ingreso del paciente y el laboratorio pre-desclampeo. Calcio siempre disponible, vasopresor pasando o preparado, ¿sí? Hemoglobina aceptable, transfundir antes si es necesario y, como vuelvo a decir, comunicación con el equipo quirúrgico. Bien,
Una vez que el cirujano hace el desclampeo vascular, hay riesgo altísimo de hipotensión, arritmias por hipercalemia, acidosis, sangrado, ¿sí? Así que atentos. La diuresis, esto es un mito terrible, la diuresis del injerto es rarísima, ¿sí? Rarísima. Si hay diuresis en el momento, bienvenida sea, pero es muy raro, ¿sí? Que el paciente o el injerto reciente, con un clampeo reciente, ¿sí? Orine, básicamente. Imposible. Bien, importante acá, de toda esta diapositiva, lo más importante, el riesgo de arritmias e hipotensión, ¿sí? La hipotensión es un hecho, el órgano va a secuestrar aproximadamente un 25% del gasto cardíaco, se liberan, como dije, radicales libres, productos del metabolismo anaerobio, citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Así que es un hecho, ¿bien? Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la analgesia posoperatoria en estos pacientes. Paso a la analgesia posoperatoria porque una vez que el cirujano hace el desclampeo, que es el momento más crítico del trasplante, pasa de realizar las anastomosis vasculares a realizar la anastomosis urinaria con colocación o no de catéter doble J. Y viene justamente el momento en el que nosotros tenemos que pensar en la analgesia del paciente, teniendo en cuenta que estos pacientes son pacientes con dolor crónico. ¿Por qué son pacientes con dolor crónico? Porque son pacientes que tuvieron múltiples operaciones, múltiples biopsias renales, accesos vasculares dificultosos, entonces constantes pinchazos. Son una población con muchísimo dolor, ¿sí? Así que esto, sumado a que hay determinadas drogas como la morfina que tenemos que ajustar y rever, determina que tengamos que hacer una analgesia, perdón, multimodal, ¿sí? Va a ser de utilidad la utilización de paracetamol en el preoperatorio, sería maravilloso en lo posible, obvio, si no tenemos paracetamol endovenoso, darle paracetamol vía oral al paciente previo a la cirugía, bloqueos regionales, infiltración local por el cirujano, que a veces es algo muy sencillo, rápido y que realmente genera un cambio en el paciente muy grande. Vamos a utilizar morfina en dosis reducidas, ¿sí? Y cuestionado la utilización de dipirona, ¿sí? La podemos usar en el contexto de que no tengamos paracetamol, la verdad que es ahorradora de opioides y no se considera un AINE clásico, así que podríamos usarla. Bien, con respecto a los bloqueos regionales, el más estudiado es el TAP, ¿sí? En una revisión sistemática se vio que puede reducir el dolor, el consumo de morfina durante el primer día posoperatorio y además va a prolongar el primer tiempo hasta el primer rescate analgésico. Y bueno, tiene como limitación que va a cubrir más que nada dolor somático y no tanto dolor visceral. Una alternativa útil, ¿sí? Sería utilizar el bloqueo del cuadrado lumbar y el ISP. No están tan estudiados en este tipo de procedimientos como está el TAP, pero podría ser una opción válida, ¿sí? Bien, con respecto a la analgesia neuroaxial, no es de elección en estos pacientes por la disfunción plaquetaria, porque además suelen estar anticoagulados de forma perioperatoria porque durante la diálisis se utiliza heparina, ¿sí? Y además están inmunosuprimidos y por ende aumenta el riesgo de infección. Eh, con respecto a la analgesia epidural, riesgo-beneficio, la verdad es que el riesgo supera el beneficio, no estaría indicada. Y en esta población, la analgesia intratecal con morfina tiene alto riesgo de depresión respiratoria, ¿sí? De nuevo, se puede prolongar el metabolismo de la morfina, así que necesitaríamos una vigilancia sumamente prolongada, si no las 12 a 24 horas clásicas, sino más, así que siempre se opta por el resto de las técnicas analgésicas, ¿sí? Así que, como resumen,
El principal enemigo del injerto en quirófano es la hipoperfusión. La PVC alta no nos interesa, hay que manejar el volumen de forma individualizada en estos pacientes. Los cristaloides balanceados, Ringer lactato, Plasma Light, son preferibles siempre a la solución fisiológica. El paciente renal hipertenso puede no tolerar una presión arterial media normal a baja, ¿sí? Suelen ser hipertensos, entonces nosotros siempre tenemos que tratar de que esa presión arterial media no baje más de un 20% de su basal, ¿sí? La noradrenalina usada de forma racional siempre es mejor que las expansiones excesivas con cristaloides. Siempre el rocuronio Sugamadex es un tema de criterio, pero con monitoreo neuromuscular es la elección. La reperfusión siempre se debe anticipar, no se puede improvisar. El donante cadavérico va a implicar más incertidumbre, más isquemia fría, más riesgo de delayed graft function, o sea, de delayed en la función del órgano, y el posoperatorio inmediato va a definir gran parte del resultado temprano. Bien, como conclusión, el trasplante renal exige una planificación anestésica meticulosa, orientada a la seguridad del receptor y a la función del injerto, la optimización preoperatoria, la estabilidad hemodinámica, el mantenimiento del volumen intravascular, la selección cuidadosa de anestésicos y bloqueantes neuromusculares, el control glucémico y térmico y, por supuesto, la estrategia multimodal de recuperación posoperatoria son los componentes centrales del manejo anestésico moderno. Bueno, hemos terminado. Yo voy a dejar mi mail. Si tienen cualquier consulta, me pueden escribir por ahí. Yo les contesto a la brevedad. Y bueno, espero que les haya servido. La clase es un resumen de ítems discutidos a la hora de manejar el paciente con enfermedad renal crónica en el trasplante renal. Un saludo.